Bueno, en esta última parte vamos a hablar de fuerzas ficticias. Vamos a hablar de aquellas fuerzas que son necesarias introducir para poder explicar ciertos efectos que se producen cuando tratamos de describir fenómenos o sistemas en sistemas de referencia no inerciales. Pero para ello, obviamente, necesitamos entonces definir este concepto de sistema de referencia no inercial a través del concepto de sistema de referencia que ya lo conocemos. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de referencia no inercial lo podemos definir a través de el concepto o más bien la definición, el ejercicio que hemos realizado para poder definir un sistema de referencia inercial. Digamos que un sistema de referencia inercial era aquel que se movía con velocidad constante con respecto a otro sistema de referencia. Esa velocidad constante obviamente incluye tanto la dirección como el módulo, como la magnitud, es decir, que no cambia ni su rapidez, no va a ir más rápido o más lento, y que no cambia su dirección, es decir, que todo el tiempo va a estar apuntando hacia la misma parte. ¿Listo? Si esto no se llega a cumplir, entonces ese sistema de referencia que cambia ya sea la rapidez o cambia la dirección de la velocidad con la que se mueve respecto a otro sistema de referencia, va a ser un sistema de referencia no inercial. En palabras más sencillas, un sistema de referencia no inercial es aquel que se mueve aceleradamente con respecto a un sistema de referencia inercial. ¿Qué tenemos? Habíamos visto que para definir las leyes de Newton, entonces habíamos primero introducido este sistema de referencia inercial y entonces nos dimos cuenta que en este sistema de referencias las leyes de Newton se cumplían. Aquí las leyes de Newton no se van a cumplir. Vamos a encontrar que vamos a tener problemas al momento de aplicar, al momento de identificar las fuerzas, las interacciones, y no vamos a dar razón de determinado efecto a menos que introduzcamos esas fuerzas ficticias. Esta aceleración que puede tener un sistema de referencia no inercial, como ya ahondamos, puede deberse a un cambio en el módulo, la magnitud de la velocidad con la cual se mueve respecto al otro sistema de referencia inercial, un cambio en su dirección o un movimiento de rotación. ¿Por qué? Al momento de tener un movimiento de rotación, sabemos que siempre que hay una naturaleza de un movimiento circular, que hay un cambio en la trayectoria lineal, que existe un cambio en la dirección del vector velocidad, tiene que existir una aceleración. Y esa aceleración es de por sí la aceleración centrípeta que vimos y que está relacionada con la fuerza centrípeta, como terminamos de ver en el anterior video. Entonces, en general, un sistema de referencia no inercial puede tener cualquiera de estos casos o todos, también un conjunto de ellos. En general puede acelerar de manera arbitraria. Si nosotros en uno de estos sistemas de referencia no inerciales tuviéramos un acelerómetro, vamos a detectar que allí hay una aceleración diferente de cero. Es decir, vamos a encontrar que existe una fuerza neta, una fuerza que va a aparecer, una fuerza aparente. Y estas fuerzas están ligadas a esas aceleraciones que son diferentes de cero. Es precisamente por eso que estas aceleraciones diferentes de cero que podemos identificar a través de un acelerómetro dentro de nuestros sistemas
pues vamos a tener que echar mano o entrar a definir lo que es una fuerza ficticia para poder explicar esas aceleraciones que pareciera que no vinieran de ningún lado. Un poco abstracto, bueno, ya podemos entrar en algunos ejemplos ahorita para poder aterrizar tanto lo que es el concepto del sistema de referencia no inercial y las fuerzas ficticias. Pero antes de ello, entonces, ¿qué es una fuerza ficticia? Es una fuerza que aparentemente aparece sobre los objetos del sistema que estén incluidos en ese sistema de referencia no inercial y que, lo más importante, no surge de ninguna interacción entre un par de objetos, entes, cuerpos. Bien, retomando un poco lo que habíamos visto al principio del módulo, siempre que hay una fuerza y una interacción, ya sea de contacto o de campo, entre un par de objetos, una fuerza gravitacional, un par de masas, una se atrae a la otra y viceversa. La normal, hay una fuerza de contacto entre una superficie y un objeto que está suspendido, apoyado sobre él. La fricción, hay una interacción entre una superficie que, bueno, debido a sus características morfológicas, se engrana, no deja deslizar fácilmente a la otra superficie que está tratando de moverse a través de ella. El arrastre, que lo vimos al principio de esta clase, hay una interacción entre el medio y el objeto, etc. Pero en las fuerzas ficticias no es identificable esta interacción entre ese par de objetos. No lo hay. Y allí hay una gran diferencia con respecto a las fuerzas reales. Es una de las situaciones o de las claras características que hace que las leyes de Newton no se cumplan en los sistemas de referencia no inerciales. Estas fuerzas, en general, podemos asumirlo prácticamente como casi siempre, exceptuando algunos casos especiales, ejemplos, sistemas, siempre la dirección de estas fuerzas está en el sentido contrario al cual el marco no inercial está siendo acelerado. Entonces, vamos a tener que el efecto, la fuerza ficticia que sentimos en el sistema de referencia no inercial va a apuntar, va a ser el efecto contrario al que está originando ese cambio en la velocidad en el sistema de referencia no inercial. Obviamente, porque estas fuerzas no son reales, no podemos identificar esa interacción, los efectos vaya que sí lo son, y muy notorios. Ya ahorita vamos a verlo en fuerzas que tal vez son conocidas por nosotros. Un pequeño dato, estas fuerzas se conocen como fuerzas de inercia, pseudofuerzas o fuerzas de D'Alembert. Este último término es tal vez demasiado específico ya para un estudio formal de la mecánica. Se llama la mecánica analítica y es un campo donde el artilugio matemático es mucho más denso, formal, de principios básicos. Vamos a los fundamentos propios de la mecánica a través del manejo del análisis energético de los sistemas especialmente. Es un área muy bonita, pero claramente pues está totalmente fuera de nuestro alcance, tanto por el programa como también por nuestros conocimientos. Como les decía, ese marco de referencia no inercial puede acelerar de la forma en que nosotros definamos con respecto a otro sistema inercial. Pero, de acuerdo a las formas, digamos, más básicas, usuales, hasta pedagógicas posibles, podemos tener dos situaciones. Una en la cual vamos a tener un movimiento lineal, digamos un movimiento uniformemente acelerado, de un marco de referencia no inercial con respecto a uno que es inercial, y el otro es simplemente un movimiento rotacional de este marco de referencia no inercial con respecto a uno que sí lo es.
¿Qué es lo que pasa? Como nos dimos cuenta, entonces cuando tenemos marcos de referencia no inerciales, aparecen fuerzas ficticias. En el caso lineal, primero que exponía, no va a existir un nombre, bueno, una designación específica para esta fuerza. Vamos a verlo ahorita en la siguiente diapositiva, pero no es una fuerza que esté acuñada o que, digamos, se suele referir a ella de manera específica, simplemente es la fuerza que aparece cuando un marco de referencia no inercial, cuando un sistema de referencia se mueve aceleradamente y linealmente con respecto a otro, no es más. Es decir, en sentido práctico, que está cambiando la rapidez, que está yendo cada vez más rápido o más lento con respecto a otro sistema. Ahí debe aparecer una fuerza y ya la vamos a identificar, pero no tiene una designación específica. Cuando tenemos los movimientos rotacionales, cuando un marco de referencia está rotando con respecto a otro, ahí sí tenemos varios efectos. Uno de ellos, que tal vez es el más famoso y conocido por nosotros, lo hemos sentido muchas veces, es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia relacionada claramente con la fuerza centrípeta que va a darnos explicación de por qué, por ejemplo, nosotros sentimos que nos salimos, tratamos de salirnos del carro cuando damos una curva en él. Bien, la fuerza de Coriolis, una fuerza un poco menos perceptible a nuestra escala, pero que va a ser muy importante al momento de estar en sistemas rotacionales como lo puede ser la Tierra, por ejemplo. Vamos a ver un par de situaciones muy interesantes alrededor de esta fuerza. Por último, y solamente la voy a nombrar en este momento, no vamos a andar en ella, es una fuerza un poco ya más específica y también más difícil de explicar, de tratar, de empezar a abordar, que la fuerza de Euler. La fuerza de Euler se debe a que cuando en estos marcos de referencia no inerciales no es el hecho de que solamente esté rotando, sino que cambie su velocidad angular, es decir, que cada vez vaya más rápido o cada vez vaya más despacio, ahí vamos a encontrar unas fuerzas debido a ese cambio en la magnitud del vector de la velocidad angular. Pero por lo pronto, simplemente dejémoslo ahí, es una fuerza un poco más, como les decía, es difícil de abordar, pero es importante tenerla también en el radar. Como siempre, hablando unos pequeños tópicos de física moderna, en la teoría de la relatividad general, esta fuerza que tanto hemos estudiado, la fuerza gravitacional, interacción entre un par de masas, en esta teoría es una fuerza ficticia. Se considera esa forma debido a que en el espacio-tiempo, ese matrimonio, esa conjunción que hace que el tiempo ya no sea absoluto, sino que el tiempo y el espacio son uno solo. Bien, y entonces los sucesos ocurren y se van desarrollando a través de esta malla espacio-temporal. Se pueden ver afectados debido a la presencia de masa o energía en el espacio. Entre más masa o más energía haya, más van a deformar esa malla. Y esa deformación es la que da explicación en la teoría de la relatividad general a la fuerza gravitacional, a por qué caen los objetos. Lo más importante es que esto es una fuerza ficticia dentro de esa teoría. Obviamente todas esas características que estamos definiendo para las fuerzas ficticias están dentro del marco de la mecánica clásica, pero ya tocaría entrar a definir cómo se entendería una fuerza ficticia en la teoría de la relatividad general y pues claramente también entender los primeros principios. Recuerden que la teoría de la relatividad general es uno de los mayores alcances que ha generado la mente humana. Es una teoría bastante robusta, con una necesidad de manejo matemático bastante amplia, específica, pero que los resultados pues son realmente espectaculares y hasta el momento pues gran cantidad de experimentos la han confirmado.
esta teoría nos lleva a algo que se llama el principio de equivalencia. Por favor, haga pausa en este momento, si puede averigüe qué es el principio de equivalencia. Vamos a verlo ahorita en la siguiente diapositiva con un pequeño ejemplo, pero no está de más que puedan mirar las diferentes versiones del principio de equivalencia de Galileo, de Einstein, y cómo ha cambiado este principio, como hay un principio de equivalencia débil, uno fuerte, pero esta última parte obviamente es algo que simplemente es informativo para que podamos por lo menos tener algunas nociones, que alguna vez se hable de física moderna, bien, pero estamos lejos de poder ahondar sobre ello. Entonces entramos en el primer caso, un sistema de referencia que está acelerando en un movimiento lineal con respecto a otro. Como ya hemos hablado, entonces está acelerando, por lo tanto debe aparecer una fuerza ficticia. Y esta fuerza aparente va a estar en el sentido opuesto de la aceleración que tiene ese marco de referencia no inercial. Ok, aterricemos todo eso que hemos hablado en este momento. Tenemos un vagón que en un primer instante está en reposo. Claramente vemos que hay un péndulo. Listo, y cuando está en reposo, pues este péndulo obviamente va a estar sobre la perpendicular, va a estar sometido a la tensión y al peso. Afuera del vagón tenemos una observadora, una persona que va a estar revisando cómo evoluciona, cómo cambia la dinámica sobre ese objeto que tenemos ahí, sobre ese péndulo. En el momento en el cual el vagón empieza a acelerar, claramente hay un cambio en su estado de movimiento. Pasa del reposo al movimiento y indudablemente pues tiene que haber una fuerza. Entonces esa aceleración del vagón en esta dirección preferencial hacia la derecha va a generar que esta esfera, este péndulo, logre formar un ángulo con la vertical tal como se indica en la figura. ¿Por qué? Porque al aparecer una fuerza que mueve todo este vagón a través de la conexión que tienen por la cuerda, va a terminar generando una componente, una fuerza paralela a la dirección del movimiento en este sentido, que se va a traducir al final de cuentas en la tensión que está soportando el cable. Entonces la tensión va a aumentar debido a que aparece esta componente paralela. Y entonces la observadora inercial que está viendo el sistema desde afuera ve que claramente al momento en el cual se está generando este ángulo es debido a que esa tensión aumenta por esta componente que aparece y que está ligada al movimiento del vagón. Pero ¿qué pasaría si tenemos ahora un observador no inercial? Una persona que esté dentro del vagón, que se mueve con el sistema. Entonces en este caso imaginémonos que esta persona no tiene un punto de referencia, es decir, está como en estos típicos vagones de carga, no tiene ni siquiera una ventana para darse cuenta que afuera, pues bueno, que el vagón se está moviendo, no tiene forma de saber que el vagón está en reposo y que va a empezar a moverse. Entonces imaginémonos, no sé, sordo, poco sensitivo, ni siquiera puede sentir la vibración de los rieles, etc. Lo único que va a poder ver el observador es que en un primer instante el péndulo está, vuelve y juega, de manera perpendicular, tensión y peso, y de pronto de un momento a otro, sin más explicación, empieza el péndulo a generar este ángulo, ahí como, bueno, hacia esta pared del vagón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, y también lo va a sentir el observador, es que a medida que este péndulo empieza a generar este ángulo, a salir de la perpendicular, esa fuerza también la va a sentir él sin lugar a dudas, va a tratar como de tropezarse o va a sentir ese efecto sobre él. Y la única explicación que puede darle esta persona, este observador que está dentro de este sistema, es que tiene que haber una fuerza, algo hace que esta esfera esté siendo jalada en esa dirección, hacia la izquierda.
Y entonces la única explicación que logra encontrar el observador es que en el momento cero tenemos solamente la tensión y el peso, y después de que empieza a acelerar el vagón, cosa que él no sabe, es que él sobre el péndulo empieza a actuar una fuerza ficticia, una fuerza en este sentido que va a hacer que esta esfera empiece a tratar de desplazarse en este sentido, pero como está ligada a una cuerda, está ligada al vagón por medio de una cuerda, obviamente esta tensión va a empezar a crecer a medida que esta fuerza ficticia lo empieza a tratar de atraer más y más, empieza a tratar de jalarla más y más. Entonces esa atracción, ese efecto de la fuerza ficticia está haciendo que esa tensión crezca. Lo importante es que va a llegar a un punto, podemos asumir que va a llegar a un punto donde el ángulo va a ser constante, como se ve allí, y la sumatoria de fuerzas sobre este objeto va a dar cero. O sea, después, cuando empieza a actuar esta fuerza, llega, forma este ángulo de fluctúa, y lo que va a generar acá es que cuando llegue a ese punto estático, la sumatoria de las tres fuerzas da cero. Es decir, no hay movimiento ni en X ni en Y, porque va a estar suspendida, va a estar en reposo con respecto al observador, es decir, con respecto al vagón. Ahí se va a quedar. En cambio, en la anterior situación, ¿qué pasaba? Que en la anterior situación lo que tenemos es que claramente la suma de las fuerzas que vemos acá va a generar una componente, una resultante que va en la misma dirección en la cual se está moviendo el vagón, porque es lo que da explicación de cómo el péndulo cambia su estado de movimiento, que está en reposo, a movimiento. Si el vagón estaba en reposo y empieza a moverse, inevitablemente todo lo que esté adentro y que esté ligado a él, por ejemplo en este caso la esfera a través de la cuerda, pues va a tener que también tener el mismo efecto, va a estar sometido a la misma fuerza, y entonces la sumatoria de fuerzas acá no va a dar cero, sino que va a expresar esa fuerza que al final da explicación del movimiento de esta esfera con todo el vagón. Entonces acá ella ve que el péndulo se mueve con el vagón. Acá él ve que el péndulo está en reposo, está quieto con respecto al vagón, por lo cual la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Pero lo importante es que para este caso tuvimos que adicionar esta fuerza ficticia. El peso claramente está dado por la interacción que la Tierra tiene con esta masa, está tratando de atraerla, la tensión, sabemos que está dada por la naturaleza del cable, la cuerda que está sosteniendo a esa esfera, pero esta fuerza ficticia que está acá no tiene explicación. Lo único es que el observador ve que aparece esa fuerza, y entonces la explicación de que aparezca esa fuerza es que este vagón, como lo ve la observadora inercial, está siendo acelerado, tiene una aceleración hacia la derecha y la fuerza ficticia está en el sentido contrario. Ok, podemos hacer exactamente lo mismo, podemos revisarlo, como hacer la analogía con el hecho de estar en carretera manejando, o están en un carro, en la moto, y cuando nosotros estamos en un segmento de carretera lineal, cuando aceleramos, cuando vamos cada vez más rápido, o inclusive también obviamente cuando frenamos, aceleramos o desaceleramos, pero vamos en camino recto, sentimos que cuando aceleramos aparece una fuerza, entonces aceleramos hacia adelante, aparece una fuerza que nos oprime hacia el sillín, hacia atrás. Si estamos desacelerando, es decir, que la aceleración va hacia atrás, si podemos decirlo de alguna forma, eso en el sentido negativo, porque estamos interesados en disminuir la velocidad, la fuerza que sentimos, una fuerza ficticia, va hacia dónde? Hacia adelante. Sentimos que nosotros vamos a tratar de salir hacia adelante con respecto a la moto o al carro en el que estemos. Hablábamos de que en un sistema de referencia no inercial, si tenemos un acelerómetro, ese acelerómetro va a marcar una aceleración diferente de cero. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el péndulo puede ayudarnos a explicar esa aceleración.
¿Listo? Puede servir como ese acelerómetro para poder dar idea de que existe una aceleración en el sistema de referencia no inercial. Ejemplo, imaginemos que estamos en un sensor aislado, estamos en el espacio, simplemente es esa caja, ¿listo? Y tenemos esa caja de metal y tenemos un lápiz, ¿bien? Estamos dentro de esa caja y de pronto de un momento a otro, con los pies en el piso del ascensor, soltamos el lápiz y nos damos cuenta que el lápiz empieza a moverse de forma acelerada hacia abajo. Algo, digamos que puede ser muy familiar para nosotros cuando entramos a un ascensor. Obviamente, si usted no oprime ningún botón ni nada, usted entra al ascensor, lo que tenga en la mano lo suelta, obviamente, eventualmente todos sabemos que va a caer y va a tocar el piso del ascensor. Pero resulta que este ascensor es especial, usted no puede oír nada afuera, no puede sentir nada, no tiene ventana, nada, nada. Lo único que puede detectar es que existe este movimiento, esta fuerza que está llevando ese lápiz a caer. Lo que pasa es que hay dos posibles explicaciones para ello. Uno es que, como lo vemos acá en la Tierra, antes de que oprima usted el botón, usted entra y está en reposo el ascensor y ya está en un campo gravitatorio. El campo de la Tierra, la atracción de la Tierra, y al final de cuentas lo que hace atraer al lápiz es la gravedad. Pero también puede que esté esta otra explicación, y es que mentalmente si nos imaginamos que entonces estamos dentro del ascensor y mágicamente aparecemos en algún punto del espacio donde ya no esté la Tierra cerca, donde no haya ningún campo gravitatorio, y este ascensor empieza a subir, bueno, empieza a moverse en una dirección determinada, si el ascensor empieza a tener una aceleración, lo que vamos a ver es que, imaginemos un plano X y Z, entonces el ascensor empieza a aumentar aceleradamente su posición en Z, lo que vamos a ver es que aparece una fuerza que va a tratar de llevar las cosas en la dirección negativa de Z. En otras palabras, lo que va a tener es que cuando usted esté dentro del ascensor, parado, bueno, tocando con sus pies el piso, y suelte el lápiz cuando empiece este ascensor imaginario a moverse en la dirección positiva de Z, el lápiz va a empezar a tener una interacción, una fuerza que lo está tratando de llevar hacia abajo, en la dirección negativa de Z. Esto que acabamos de hacer, este ejercicio mental, que espero que me hayan seguido un poco, no es algo de tomas tan trivial y da pie a algo muy importante a nivel de la física, a través de Albert Einstein, que se hizo este mismo cuestionamiento y logra deducir, concluir, que no existe una forma de diferenciar cuando estamos en un campo gravitatorio, en un campo gravitacional, y cuando estamos en un movimiento acelerado. Entonces, para terminar esta discusión, si usted está dentro de este ascensor, y una de dos, o logra usted estar en la Tierra y ver cómo cae el lápiz y el tiempo que se demora está debido a la gravedad de la Tierra que la conocemos, o usted está en el espacio y el ascensor empieza a subir, a moverse en la dirección de referencia de tal manera que el efecto sea que el lápiz descienda con respecto a su posición. Usted puede cuadrar esa aceleración de ese ascensor para que el efecto, para que el tiempo que se demora en caer el lápiz sea exactamente el mismo. Entonces, al final de cuentas, no tenemos forma de poder diferenciar entre ese par de sistemas. Y eso es lo que pues es muy importante para el principio de equivalencia, lo que veíamos en la anterior diapositiva. Tanto en la anterior diapositiva como en esta, van a encontrar un par de links ahí donde decía principio de equivalencia, o acá en la foto de Albert Einstein, que les permite tener información adicional sobre este principio. Reitero, esta última parte recuerden que es algo más ligado a la física moderna, simplemente información. Bien, ahora entremos a las fuerzas
ficticias que están relacionadas con movimientos rotacionales de los marcos de referencia no inerciales. Entonces esta primera fuerza va a estar dada, ¿listo?, por una fuerza que aparece en el sentido inverso al cual el sistema de referencia inercial está tratando de rotar, está rotando más bien. Bien, entonces imaginémonos algo ya de nuevo, ya hemos hablado un poco de ese caso, de este ejemplo, y estamos en un carro. Entonces ya analizamos en el carro, en la moto, como sea, que estamos acelerando de manera lineal. ¿Qué pasa cuando usted toma una curva? Cuando usted toma una curva, entonces ahí ya hay otra experiencia. Digamos que usted toma la curva con una rapidez constante, pero entonces está cambiando la dirección de su velocidad. Al cambiar la dirección de su velocidad hay una aceleración, ¿verdad? Entonces esa aceleración es la que va a dar explicación de la aparición de la fuerza ficticia dentro del sistema de referencia no inercial, que se conoce como fuerza centrífuga. Entonces usted está dentro del carro, digamos en este caso, y cuando está tomando la vuelta siente una fuerza. En este caso, como vemos en el gráfico, si la persona que está dentro del carro apenas está tomando la curva, empieza a sentir que aparece una fuerza de la nada que la está jalando en ese sentido, por nuestra experiencia, hacia dónde está tomando la curva esta conductora, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok, es evidente, hacia la izquierda, ¿verdad? Porque de acuerdo a nuestra experiencia, cada vez que entonces estamos tomando una curva, lo que sentimos es que aparece en esa curva una fuerza en el sentido contrario en el cual estamos virando, que nos va a tratar de sacar de el carro, entre comillas. Esa es la fuerza ficticia. Es una fuerza ficticia porque ustedes, al estar dentro del carro y al tomar esa curva, se convierten en un sistema de referencia no inercial. Y reitero, no importa que esté en rapidez constante, pero al tomar esa curva sabemos que hay una aceleración, la aceleración centrípeta, y eso ya vuelve al sistema como un sistema de referencia no inercial. Entonces va a aparecer esta fuerza. Pregunta, si tenemos que sobre usted aparece esa fuerza, pero bueno, si usted es prudente y toma esa curva con una velocidad determinada para que no derrape, para que no siga derecho, para que no haya una tragedia que lamentar, ¿qué fuerza aparece en el sentido contrario? ¿Qué fuerza hay más bien para que esa fuerza ficticia no lo saque usted del carro? ¿Cuál es la fuerza que contrarresta eso? ¿Qué pasa si no la contrarresta? ¿Qué puede ocurrir? Ok, me comentan después en foro, comentarios y miramos. Si nosotros tenemos que desde, no sé, digamos que esa curva está al pie de una montaña y ahí en la montaña tenemos un mirador. Si ahí en ese mirador hay un policía y está viendo usted cómo está tomando la curva, usted está moviéndose aceleradamente con respecto a él, es decir, que usted es un sistema de referencia no inercial con respecto al policía, que es un sistema de referencia inercial. Es decir, que este policía no necesita la utilización de fuerzas aparentes, que aparezcan fuerzas de la nada, para explicar por qué usted está cambiando su posición de esa manera. Es decir, que está tomando la curva. Esa explicación está a través de qué? De la fuerza centrípeta, ¿cierto? Como usted está tomando la curva hacia la izquierda, entonces el policía lo que ve es que sobre usted está actuando una fuerza, ¿listo?, que va hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro del círculo que circunscribe esa curva, y que es la fuerza centrípeta, está dirigida hacia el centro. Entonces esa fuerza es la que hace que usted al final de cuentas cambie su posición y por lo tanto logre tomar esa curva. La sumatoria de fuerzas sobre usted no va a ser cero, va a ser igual a esa fuerza centrípeta. Mientras que en el caso de arriba, la sumatoria de fuerzas sobre usted va a ser cero, por eso usted no va a cambiar su posición con respecto al carro, sigue quietico. Tomando un pequeño gráfico, aquí tenemos un sistema de referencia inercial que está dado por las letras mayúsculas
y un sistema de referencia inercial por las minúsculas. El sistema de referencia inercial está rotando respecto al otro sistema por esta velocidad angular omega. Listo, el vector verde que ven allí, en esta dirección, eso se puede por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, va hacia arriba. Si estuviera en el otro sentido, iría hacia abajo. ¿Qué vemos? Que entonces si este es el carro, por ejemplo, sí, bueno, aquí hay una esfera, entonces cuando usted está tomando la curva, ¿qué está viendo usted? O más bien, ¿qué está viendo primero el policía cuando se está tomando la curva? Vamos a tener que cuando esté tomando la curva, sobre usted va a actuar una fuerza que siempre lo va a tratar de dirigir hacia el centro. ¿Listo? Digamos que esto es una esfera, tenemos aquí que está ligada al centro de la mesa, al centro de la trayectoria, por un hilo, una cuerda. Entonces aquí va a haber una tensión y esa tensión siempre va a ir hacia el centro. Como es la única que está actuando por lo menos en esta dirección radial, listo, sobre este plano, sobre la esfera, esa tensión al final de cuentas va a ser la fuerza centrípeta, listo, y es la que va a permitir que tenga ese movimiento circular. El policía desde acá ve que el carro está teniendo este movimiento, pero usted, que está en el sistema de referencia no inercial, en las letras minúsculas, y que está rotando con el carro, para usted el carro nunca cambia de posición, siempre sigue en el mismo punto. Esta distancia que de acá a acá, desde el origen del sistema de referencia no inercial hasta acá, se va a mantener y nunca va a cambiar. Es decir, que el estado del carro, de la esfera en este caso, va a ser el reposo con respecto a este sistema, y entonces es lógico pensar que deben haber, si están actuando fuerzas sobre esa esfera, deben anularse para que su sumatoria sea cero y pueda mantenerse en ese mismo estado en el que está. Entonces lo que vemos es que cuando está usted en este sistema de referencia no inercial, aparece una fuerza, además de la tensión, listo, que lo está tratando usted de jalar en ese sentido, aparece una fuerza que va hacia afuera, que va en el sentido contrario y que va a anular el efecto de la tensión, y que sumada a las dos va a dar cero, y por ende usted siempre va a estar en ese punto, en este mismo punto con respecto al sistema de referencia no inercial. Claro, aquí tenemos un fotograma, pero entonces cuando esté aquí X, Y, Z, entonces usted va a estar acá, pero va a estar en el mismo punto respecto a X. Cuando esté por acá, lo mismo. Claro, desde afuera, desde donde ve el policía, pues usted está rotando, pero desde dentro usted siempre va a tener la misma distancia que hay al punto donde está estático. Esta fuerza entonces ya nos damos cuenta que está siempre dirigida de manera radial, en este caso coloquialmente hacia afuera, está tratando de sacar las cosas con respecto al eje de rotación, con respecto al centro de la trayectoria. Un poquitico específico, no se asusten, pero pues esta es como la explicación, la expresión matemática de la fuerza centrífuga. Démonos cuenta y miremos que cumple ese gráfico que está allí. Omega cruz R, omega la velocidad angular del sistema de referencia inercial, ese vector verde que vemos allí, y R es el vector de posición de la esfera, en este caso, en el sistema de referencia no inercial. Es decir, que desde el origen, desde X, Y, Z, tenemos que este va a ser el vector R, dirigido desde acá hacia allá, es decir, que está en esta dirección. Y entonces al hacer la regla de la mano derecha, omega cruz R, pausa, por favor recuerde que la regla de la mano derecha, pone play, pone pausa, por favor, vaya y revise bien, recuerde, y si no, entonces prosiga con el video. Entonces, teniendo eso en cuenta, hacemos omega cruz R, y eso nos va a dar un vector que está en la dirección tangencial, que está siempre dirigido de manera tangencial a la trayectoria. Y ahora, si hacemos otra vez omega cruz ese vector, esa dirección tangencial, pues ¿qué nos va a quedar? Omega cruz ese vector tangencial nos va a dar un vector que va hacia adentro. ¿Listo? Es decir, que en este punto va a ir hacia acá, en este punto va a ir hacia acá, así, etc. Pero finalmente, démonos cuenta que este vector está antecedido por un menos, es decir, que está en la dirección contraria, es decir, que todo lo que nos había dado hacia adentro realmente va hacia afuera. Y en este punto, por eso la fuerza centrífuga va hacia afuera. Estas deducciones, esta y la de la fuerza siguiente, la fuerza de Coriolis, son un poco formales, están lejos de nuestro alcance, pero digamos que es bueno por lo menos tener
algo de espectro matemático en nuestra explicación. Aplicaciones muchísimas, en reguladores, embragues, hay métodos de fundición, las centrifugadoras que pues, tanto sirven para diferentes procesos industriales, mecánicos, científicos, tecnológicos, atracciones mecánicas, todos no sé, pero algunos habrán tenido la oportunidad de subirse a una de estos dispositivos, máquinas en los parques de atracciones, donde es prácticamente un disco muy grande que tiene en su pared unos cubículos o sillas, lo que sea, donde pues lo ponen a usted a rotar dentro de ese disco y es evidente como aparece dentro de usted una presión, ¿no? Que lo trata de usted sacar, que lo oprime contra la silla. Gravedad artificial, ok, pues digamos dentro de las propuestas teóricas, esa posible y futura colonización del espacio que quién sabe si la logremos llevar a cabo en algún momento de la historia de nuestra especie. Imagínense simplemente un disco, un toro o una dona muy muy grande, gigante, que le quepan ciudades enteras. Si ponemos a rotar eso de esa manera, igual que con la tracción mecánica anterior, pues extrapolándolo a una escala muchísimo más grande, nos podemos dar cuenta que esa presión que nos trata de oprimir contra la pared de ese disco, de esa tracción mecánica, pues en esas dimensiones tan grandes, tan hipotéticamente grandes, podríamos equiparar, podríamos simular el efecto de la gravedad. Es decir, que si este fuera el disco, ese gigante que les comento, entonces al rotar, pues nosotros tendríamos una superficie sobre la cual podríamos caminar, es decir, sentiríamos una gravedad simulada. Aquí les dejo un video muy interesante acerca de un método muy novedoso y sobre todo económico para poder centrifugar la sangre. Tal vez todos hemos visto alguna vez o nos han realizado un examen de sangre y entre varios análisis que le pueden hacer, uno de ellos pues puede ser algo así para las plaquetas, para poder eh, separar el plasma de la sangre. Esto se logra a través de un proceso de centrifugación. Las máquinas, pues, digamos, muy elaboradas, que logran unas revoluciones por minuto supremamente gigantes, del orden de miles, y después de un cierto tiempo, pues ya queda separada debido a la diferencia de densidad de las componentes de la sangre. En el video que les comento, si pueden por favor revisarlo, van a encontrar un método muy ingenioso y como les comento muy barato que puede ser pues sobre todo un auxilio para comunidades que no se pueden dar el lujo de tener estos elementos tan costosos. La fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis aparece ahora cuando hay objetos que se están moviendo en estos sistemas de referencia no inerciales que están rotando. Entonces imaginémonos que dentro del carro esta señora, esta conductora que estaba tomando la curva hacia la izquierda, tiene atrás a uno de sus hijos y el hijo, pues por molestarla o algo, tenía una gaseosa o algo y la tapa se la lanzó a la mamá, se la lanzó a la cabeza y entonces si la conductora está tomando una curva muy pronunciada o una velocidad realmente alta, sin derraparse, sin accidentarse, ¿qué va a pasar? Que el niño va a tratar o va a calcular el lanzamiento de una forma directa, lineal, hacia la hacia la cabeza de la mamá, pero, como les comento, si es muy rápido o si la curva es muy pronunciada, va a ser evidente que esa trayectoria que él calculó lineal no lo va a hacer, sino que va a tratar de curvarse en el sentido contrario hacia el cual el carro está tomando la curva. Bien, ahorita miraremos algunas gráficas. Esa desviación se conoce como efecto Coriolis. El efecto Coriolis aparece porque la fuerza de Coriolis afecta a esos sistemas. Entonces, imaginémonos esto.
tenemos un tío vivo, o bueno, no sé cómo le dicen ahora a estas atracciones típicas de los parques, y entonces usted tiene a su amigo que está diametralmente opuesto a usted, el sistema está rotando de esta manera, y entonces una persona desde afuera, en un edificio cercano, lo que va a ver es que usted, cuando estaba en este punto, le lanzó la pelota a su compañero en el tiempo t igual a 0, pero debido a que está rotando, pues claramente su posición como la de su compañero, pues va a cambiar, va a seguir rotando, y esta va a ser la posición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como usted lanzó la pelota en este punto, con una trayectoria lineal, la lanzó linealmente, obviamente, entonces la pelota nunca la va a poder recoger su amigo. ¿Qué es lo que ven los dos dentro del sistema no inercial? Primero, por un lado, es que si esto estaba rotando a la derecha, usted dentro del tío vivo va a sentir que todo lo demás, todo lo que está fuera del sistema, va a rotar en el sentido contrario, ¿verdad? Y en el momento en el cual usted lance la pelota, usted ni su amigo se van a mover, siguen quietos con respecto al sistema de referencia. Usted lo que va a ver es lo que cambia esa trayectoria, es lo que cambia, o el efecto que se siente es un cambio en la trayectoria de esa pelota. Usted lo había simulado para lanzarlo linealmente, pero debido a que está en un sistema de referencia no inercial, esto se va a curvar de esta manera. Está en el sentido contrario del movimiento de rotación del sistema de referencia no inercial, de ese tío vivo. Y entonces ahí al final de cuentas vamos a tener la fuerza de Coriolis. Esa fuerza es perpendicular a la dirección del eje de rotación del sistema, es decir, en este caso, ¿cuál es la dirección del eje de rotación del sistema? Es la dirección saliendo de la pantalla. ¿Listo? Porque está rotando. Perdón. Como está rotando en el sentido de las manecillas del reloj, su dirección es hacia adentro. Está rotando hacia adentro. Tiene esa dirección hacia adentro. Es la dirección de rotación. Y la dirección del movimiento del cuerpo, digamos acá en este punto, cuando la lanza, pues va a tener una velocidad que está, digamos, como lo vemos acá, tal vez aquí no se ve tan bien, pero la dirección de la velocidad apenas la suelta está dirigido hacia el centro, ¿bien? Radialmente. Aquí también. Lo que pasa es que pues por la curva no es tan evidente, pero cuando lo lanza hacia el centro, precisamente porque él asume que no existe esa fuerza, y lo que pasa es que se halla esa sorpresa de que se defractúa esa trayectoria de esa manera. Entonces, esta dirección del movimiento va a estar de forma radial hacia el centro, mientras que el de la dirección de rotación está hacia adentro de la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos? Que nos dicen que la fuerza de Coriolis va a ser igual a tomar esa dirección de rotación, en este caso hacia adentro, ¿listo? Y hacer el producto cruz de la dirección del vector velocidad apenas se está moviendo, es decir, en este punto apenas salió, entonces tenemos que va a ser radialmente, ¿cierto? Mientras que este va en la dirección interna, es decir, que tenemos un vector radial, o más bien entrando hacia la dirección radial, y otro saliendo, o más bien la parte negativa de la dirección perpendicular. Si hacemos ese producto cruz, omega cruz B, de la mano derecha, entonces lo que vamos a tener es que omega, estando hacia adentro de la pantalla, y B estando hacia el centro del tío vivo, en este punto entonces omega hacia adentro, B, omega hacia adentro de la pantalla, B hacia el centro de la trayectoria, nos va a dar una fuerza que está en esta, bueno, nos va a dar un vector que está en esta dirección, es decir, hacia la derecha de la trayectoria. Pero, viendo la expresión, fijémonos que al igual que la anterior, está en la dirección contraria, es decir, que en realidad va hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Debido a que esto está rotando en el sentido de las manecillas del reloj, la fuerza que está sintiendo esta pelota cuando está tratando de llegar allá, listo, que nunca va a llegar, es que va a tener una fuerza que siempre va a ir hacia la izquierda, listo, de su trayectoria, es decir, que lo está deflactuando, está generando esta curva de esta manera. Bien, listo, finalmente miramos rápidamente esta parte
las aplicaciones, cómo se puede evidenciar los efectos de la fuerza de Coriolis o el efecto Coriolis. Y aquí tenemos tres interesantes casos. Vamos a mirarlo rápidamente. Uno es por qué se producen los huracanes. Pueden encontrar allí un link en esta gráfica, en esta hermosa imagen satelital de el efecto social, económico de los mayores huracanes de los cuales se tenga registro. Los huracanes es la connotación, la denotación usual en el hemisferio norte, sin embargo en el hemisferio sur también se tienen tormentas tropicales, ciclones, monzones, tifones, ¿sí? Todo esto pues dependiendo también de la región. Y bueno, no soy climatólogo, ni geógrafo, ni nada por el estilo, pero sí también pues tiene, digamos, diferentes connotaciones de acuerdo al lugar donde está. ¿Por qué se producen los huracanes? Rápidamente. Imaginémonos que estas áreas que están acá, bueno, esta área, puede ser esta acá, es un área de baja presión. ¿Qué es eso? Claramente es entendible, es lógico pensar que el aire no va a repartirse de forma uniforme a lo largo de toda la atmósfera, a lo largo de toda la Tierra. Es más, en alta mar tenemos regiones donde debido a efectos termodinámicos, la termodinámica juega aquí un papel fundamental, súper fundamental, porque el aire caliente es menos denso que el aire frío, pero no vamos a entrar en esos detalles termodinámicos, va a generar que al final de cuentas haya corrientes de aire, ¿sí? Haya un intercambio entre diferentes áreas, regiones, que genere que al final el aire no sea igual de denso en todo lado, ¿listo? Así como tenemos que el aire es menos denso a medida que vamos subiendo, aquellos que ya han ido a ciudades o pueblos que estén a una alta, que estén a una altura apreciable, se habrán dado cuenta que es un poco más difícil respirar porque es menos oxígeno. También algo similar puede pasar a nivel un poco ya más atmosférico con los frentes de presión. Esto hay lugares donde hay menos aire que en otros, es menos denso, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los lugares que tienen menos densidad van a querer llenarse, porque la idea es que todos estos flujos y todas estas corrientes, efectos termodinámicos, se trata de buscar un equilibrio que nunca va a llegar, porque pues bueno, esto es un sistema abierto, bueno, son diferentes ya explicaciones, pero localmente por lo menos lo que vamos a tener es que hay baja presión, entonces las regiones cercanas que tienen más aire, que tienen más densidad, van a tratar de llenar ese pequeño vacío, ese pequeño desnivel de densidad. Entonces la presión, que es baja acá, van a tratar de llenarla. Pero debido al efecto Coriolis, debido a que la Tierra está girando, entonces ¿qué pasa por ejemplo en el hemisferio norte? Que al estar en el hemisferio norte, el efecto Coriolis hace que como desde el punto de vista del hemisferio superior, la Tierra está girando en el sentido, digamos, de las manecillas, bueno, contra las manecillas del reloj, lo que tenemos es que el efecto se va a ver de esta manera. Entonces, las corrientes de aire van a empezar a fluctuarse, así como se fluctúa la pelotica, aquí se va a fluctuar de esta manera. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginémonos unas líneas de flujo del aire y entonces cualquier pelotica que empieza a entrar por acá, ¿qué es lo que pasa? Que lo lleva acá, pero este lo lleva hacia acá, pero este lo lleva hacia acá, este lo lleva hacia acá, etcétera, etcétera. Y al final, a medida que va pasando el tiempo y estos frentes de presión se van haciendo cada vez más bajos, esto va disminuyendo más la presión, pues más rápido se van a volver y va a estar volviendo más caótico y se vuelve simplemente terrible hasta que se forman estos huracanes. Por eso hay diferentes categorías de acuerdo a sus velocidades que alcanza, tamaños creo también, bueno, etc. Entonces lo que vamos a tener es que al final esa va a ser la explicación de por qué se crean los huracanes. Listo, no entremos mucho en esas explicaciones termodinámicas que son supremamente importantes, pero en un primer acercamiento esta sería la explicación. Bien. Por último, entonces en esta gráfica vemos cómo pues no solamente están los huracanes típicos en las noticias que vemos cada temporada que azotan la costa atlántica,
a lo largo de todo este recorrido por las Américas, sino que también existen en otras regiones, por ejemplo los tifones en Japón, listo. Aquí ya tenemos una zona de monzones, por aquí en India, Bangladesh, toda esta zona, listo, en el sudeste asiático también. Pero, por ejemplo, miremos lo que pasa ya en el hemisferio sur. Aquí está la línea del Ecuador, ¿verdad? Entonces, en el hemisferio norte, la forma en la cual van a girar los huracanes, así como lo vemos acá, es en la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Sí estamos? Por eso aquí se ve, imagínense en estas espirales, se nota que están girando en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Pero ¿qué pasa abajo en el hemisferio sur? Con el hemisferio sur lo que tenemos es el punto de vista contrario, es decir, como si ustedes en el tío vivo que analizábamos, pues tuvieran dos posibilidades, o están arriba del tío vivo o están abajo. Claramente lo que ve uno es el contrario a lo que ve lo otro y los efectos van a ser inversos. Entonces en este caso lo que va a pasar es que para esos ciclones, todas esas tormentas tropicales que aparecen en el hemisferio sur, las, eh, las direcciones de rotación van a ser en el sentido de las agujas del reloj. Bien, entonces arriba es contrario a las agujas del reloj y abajo es en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente, pueden pasar procesos contrarios. Ustedes me pueden decir, bueno, medio entendí la situación de los frentes de presión bajos. Pueden haber frentes de presión altos, en los cuales entonces ya no se trata de llenar, sino que por el contrario, como hay tanto aire, pues tratas más bien de proporcionar. ¿Y qué pasaría si es muy alto y empieza también a generarse el efecto contrario? Lo que tenemos es que se crea un anticiclón. Esto es una foto de un anticiclón muy interesante tomada en esta costa de Australia. Lo que teníamos, creo que es más que evidente, un frente en el cual había una densidad bastante alta, mucha presión, bien, y entonces, al generar el efecto contrario y en el otro hemisferio, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí, si teníamos un huracán en, en el hemisferio norte, miren que es entre Dinamarca, Islandia, Groenlandia, es decir, por esta zona, listo, y teníamos que estaba rotando en la dirección contra las manecillas del reloj, pues aquí hacer el efecto contrario, ya no es un ciclón, sino un anticiclón, y está en el hemisferio sur, pues la dirección va a ser exactamente la misma, va a ser en la dirección contraria a las manecillas del reloj, y aquí se ve por la estela que tenemos de las nubes, esas nubes que tenemos ahí, pues es evidente que aparece ese efecto del anticiclón. No son tan comunes, la verdad, pero muy interesante ese fenómeno. Ok, esta pregunta tal vez en la cultura popular se ha profundizado mucho en ello y tal vez en los últimos años, más aún, se ha vuelto algo también de la cultura pop. Yo lo conocí a través de Los Simpsons, base fundamental de nuestra cultura. Les dejo ahí el link para que puedan ver parte del contexto de ese capítulo. Si lo denuncian tal vez por derechos de autor, entonces por favor búsquenlo en otro lado, pero espero que la gran mayoría tenga presente ese capítulo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que en un marco de referencia inercial, listo, por ejemplo como este que vemos acá, cuando la bola se mueve, cuando el marco de referencia se mueve, cuando usted está desde afuera, usted ve que esta pelota está moviéndose de esta manera, listo, linealmente como lo esperaría, lo mismo que vamos en el tío vivo. Pero si usted está aquí adentro, ¿usted qué ve? Usted ve que, si usted es el punto rojo, que la trayectoria de la pelota cambia de esa forma. Bien, entonces ahí tenemos una ilustración interesante de cómo cambia o cómo es la diferencia de las trayectorias en esos dos sistemas de referencia. Aquí hay un video, por favor véanlo, de prácticamente la misma ilustración que teníamos en el dibujo del tío Vigo, pero ya llevado a la realidad. ¿Hacia dónde entonces termina girando el agua del inodoro? Bueno, aquí también hay otro artículo, por favor véanlo, muy interesante. Pero para ello me gustaría que echáramos mano de un par de canales de YouTube muy interesantes, uno hecho por el doctor Derek Muller y el otro
por Destin Sanden. Este par de canales, Veritas and Smarter Every Days, lo recomiendo muchísimo, tiene un gran material, muy recomendados, material muy preciso, con mucha pedagogía, con grandes desarrollos, bueno, de todo, de guión, pedagógicos, tecnológicos, muy buenos. Y bueno, debido a ello, pues me topé con este experimento digital, digámoslo, que nos lleva a resolver esa pregunta que tenemos arriba. El agua gira de manera diferente dependiendo del hemisferio donde se usa el inodoro. Entonces, por favor, realicen esa experiencia, me parece muy interesante. Para ello necesitan un par de pantallas, puede ser su computador, su celular, otro celular, pídale el celular prestado a alguien. Son 8 minutos, tienen que sincronizar esos videos y se van a dar cuenta de lo interesante de esa experiencia. Después de ello, entonces van a poder responder la pregunta. ¿Sí depende o no depende? ¿Es importante o no? Finalmente les dejo la escena también de este mismo capítulo con la cual Homero pues finaliza esta discusión alrededor del efecto de Coriolis que trataron ahí en Los Simpsons. Y esto es muy interesante. Y la crítica al capítulo es más aún genial. Por último, esta pregunta, ¿cómo podemos demostrar la rotación de la Tierra? Bueno, obviamente, eso obviamente no es tan obvio. Lamentablemente vivimos en una época donde el estado del arte de nuestro conocimiento es bastante amplio, pero también la desigualdad social económica ha llevado a un déficit educativo muy grande y la ignorancia pues es supremamente gigante. Entonces, tal vez no daría números, pero no sé cuánto porcentaje de las personas en nuestra Tierra saben, en nuestro hábitat, saben que nuestro sistema, nuestro planeta rota. Esperemos que sea la gran mayoría. León Foucault ideó un gran experimento muy sencillo para la época. Si se cuentan con los medios, pues, más que todo prácticos, mecánicos, un poco económicos, se puede realizar y es muy, 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 muy brillante el experimento. Él simplemente pensó en que, por ejemplo, si tenemos un péndulo en el polo norte, listo, grande, bastante apreciable, oscilando de esta forma, debido a que la Tierra está rotando, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que si esta es la trayectoria, la línea azul es la trayectoria del péndulo, esta trayectoria que está acá, y este domo que vemos acá es la Tierra rotando allá en el polo norte, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que, claro, desde afuera, si ustedes son este punto de referencia, desde afuera, así como lo estamos viendo nosotros, en un satélite, lo que sea, que no está ligado tanto a la gravedad de la Tierra, vamos a ver que el péndulo se sigue moviendo en ese mismo plano, oscilando sin ningún cambio, y que la Tierra es la que está rotando. Pero si ustedes este punto de referencia que está acá, usted lo que ve, por el contrario, es que la trayectoria, o más bien el plano de oscilación de ese péndulo, va a rotar, va a cambiar, y son esas líneas, esa trayectoria verde que usted ve sobre la animación. Bien, es decir, que en un sentido práctico lo que usted va a ver es que el péndulo va a cambiar su plano de rotación a medida que va pasando el tiempo. ¿Listo? Eso se llama el péndulo de Foucault. Y el péndulo de Foucault tiene una gran aplicación al momento de poder demostrar esta rotación de la Tierra. Si usted lo pone en diferentes latitudes sobre la Tierra, el tiempo en que se demora en dar estos giros va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Por favor, averigüe cómo va a ser eso. Bien, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Qué pasa en los polos? Bien, pregunta abierta ahí para que revise. Entonces, ya viéndolo desde un punto de vista muy exagerado, si la Tierra rotara muy rápido, exageradamente rápido, y esto sirviera para cualquier péndulo, independientemente del tamaño que tiene, pues veríamos estas trayectorias, ¿listo? De cualquier péndulo. ¿Por qué no sirve para cualquier péndulo? Bueno, pues obviamente, más que todo ya es por las condiciones
en las cuales se lleva a cabo la oscilación de este experimento. Solamente con la fuerza de arrastre del medio, del aire, que tiene que afecta a este péndulo, pues el péndulo claramente va a perder energía, va a dejar poco a poco de oscilar hasta que llegue al reposo rápidamente. Pero si usted tiene un péndulo grande, bastante grande, como este péndulo que tenemos acá en el Museo de la Ciencia y la Industria en Chicago, vean la longitud, la masa, claramente pues esto ya no va a perder tanta energía, va a estar mucho tiempo, horas, hasta que logre llegar al reposo. Y si adicional a eso, simplemente se le pone un electroimán, un pequeño mecanismo, dispositivo, que genere que esa energía no se pierda y que siempre lo esté impulsando de a poquitos, sin tocarlo, por eso algo magnético, pues va a lograr perpetuar ese movimiento, y este movimiento que vemos acá es lo mismo que va a suceder ya en la realidad. Aquí les dejo también el video de este péndulo específico que está allá en ese museo que les comento. Estas barras que ven acá, como pueden intuir, a medida que se va moviendo el péndulo, que va oscilando, debido a que está cambiando su plano de oscilación, entonces con esta punta va a terminar tocando estas barras, va a terminar tumbándolas, y con eso, pues, digamos que es una forma más práctica, mucho más visible de comprobar que la Tierra está rotando. Bien, ok, con esto damos por terminado entonces esta clase. Por favor, igual que siempre, realizar mucho ejercicio, basarse en todos los textos, libros, animaciones, cualquier pregunta siempre disponible. Y bueno, muchachos, muchas gracias por su atención.